engendró a Roboam. Hoy vamos a empezar a hablar de Roboam, después nos va a tocar hablar de Abías, pero sin H, ¿verdad? Abías es el mismo Abiam, Abías es Abiam, y luego Abías engendró a Asa. De todos estos reyes, ahorita estamos en el linaje real, o sea que si ustedes se dieron cuenta, Dios usó a gente civil. Estudiamos a todos los civiles. Dios usó civiles para que naciera Cristo, lo cual significa que el Señor usa personas sencillas, pero luego usa reyes. Y en el Nuevo Testamento nosotros somos reyes. Así que nosotros somos de la realeza. Y después va a venir de los deportados. El asunto es de que esta historia nos debe de abrir los ojos, porque esta historia es la historia de Israel, pero que tiene que ver con nosotros, porque ya descubrimos que todo lo que le pasaba a Israel le pasa a la iglesia. Todo. Solo que a ellos les pasó así físicamente, real en su vida física. En cambio a nosotros nos pasa en la vida del Espíritu. Y vamos a familiarizarnos porque este rey Roboam significa el pueblo se ha engrandecido. El pueblo se ha engrandecido. Eso quiere decir Roboam. El pueblo se ha engrandecido. O el que ha hecho engrandecer al pueblo. Entonces es muy significativo porque este Roboam tiene una historia que nosotros debemos de entenderla. Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer de ahí en adelante desde el versículo 9. Libro Primero de Reyes, y estamos en el capítulo 11. Si usted se da cuenta en su Biblia, Primero de Reyes 11, y vamos a ver al papá, ¿verdad? Porque 3 reyes, Israel tuvo 3 reyes cuando ellos eran 12 tribus. O sea que estaban todo el pueblo estaba unido. Tuvieron a Saúl, tuvieron a David y a Salomón. Cada uno de ellos gobernó 40 años. O sea que el número 40 en la Biblia es prueba de toda la vida. Quiere decir que Dios probó los corazones de esos reyes. Y para nosotros es muy significativo porque durante esos 120 años el pueblo de Israel estaba unido. No había pasado nada, el reino estaba unido, aunque Saúl fue mal rey, David fue asesino y adúltero, y Salomón se casó con 300 mujeres y tuvo 700 concubinas. Y al leer la historia de Salomón, dice que Jehová se enojó contra él, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Entonces, para nosotros, ejercitando nuestro espíritu, tenemos que ver la unidad de la iglesia. Amén. Tenemos que ver la unidad de la iglesia y Dios nos la enseña desde el principio del pueblo de Israel. O sea que Dios nos pone a un pueblo de Israel unido para mostrarnos que la iglesia empezó unida. Amén. O sea que con toda autoridad podemos decir que los primeros 120 años de la iglesia fueron tremendos.
porque no habían dos grupos ni tres, sino que la iglesia estaba pura. 120 años. Porque usted ya entendió que las figuras le dan la revelación divina, ¿verdad? Entonces, 340, ¿verdad? Esos 120 años la iglesia, solo imagínense cómo era, porque el último de los apóstoles, que fue Juan, se murió allá por el año 100. Y todavía después del 100 anduvo Pablo aquí, así que Pablo complementó esos 120 años. Y eso fue maravilloso. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. O sea, ahora ya sabe usted, pues, porque todo esto es para que vayamos aprendiendo. Yo a veces lo meto a usted a la historia y luego le aplico lo espiritual a la historia, pero es para que usted también vaya aprendiendo la Biblia, porque no puede ser que usted después de 40 años de ser cristiano no conozca la Biblia. Sigamos el 10. Y le había mandado acerca de esto. ¿Cuántas veces se le apareció Dios a Salomón? 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y a nosotros nos extraña, ¿verdad? Que Dios, aun cuando nosotros somos así todos descuidados y distraídos, porque Dios dice que él fue buen rey. Dios dice que Salomón fue rey, buen rey. Y se fue hasta con dioses ajenos. Así que usted no se asuste de lo que le pasa. Tampoco quiere decir que se vuelva acomodado, porque va a perder cosas. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. O sea que Dios nos habla, somos reyes, pero si nosotros no nos apegamos a la palabra de Dios, el Señor va a romper el reino. O sea que nosotros somos reyes, pero Él nos puede quitar el reino. Y lo entregaré a tu siervo. Lo entregaré a tu siervo. Versículo 12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pasemos ahora al 12. Primero de Reyes 12, del 1 al 17. Ahí está el hijo, pues. Este es Roboam. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Ustedes saben que un hijo heredaba lo de su padre. Versículo 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, Jeroboam era un siervo de Salomón, era un administrador, era uno del army. Él era funcionario. Jeroboam era funcionario de Salomón. Haga caso y cuenta ahí como uno de sus fiscales, uno de sus mano derecha, sí, mano derecha. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Vamos a ver qué impacta en nosotros esta historia, qué es lo que Dios quiere revelarnos, porque Dios nos quiere usar para dar a luz a Cristo. Y hablaron a Roboam diciendo, versículo 4,
Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Versículo 5. Y él les dijo, idos, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ahí le va a hablar a los viejitos, ¿verdad? Versículo 8, 7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían creado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían creado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ese parecía Gabino Barrera. Ancho de espalda y que no acepta. De ahí lo han de haber sacado. 12. Gabino Barrera era. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Yo quiero que ustedes vean pues que si volvemos a leer Primero de Reyes 11:13, Primero de Reyes 11:13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. ¿Cuántas tribus tenía Israel? ¿Cuántas le dieron a Roboam?
Una. Le dieron Judá. Entonces, al romper Dios el reino, a Jeroboam le dio 10. Porque ahí se recuerdan que había una tribu que se llamaba de Leví, eran los sacerdotes. Y ellos tenían que regarse entre todo el pueblo. Entonces, yo quiero que ustedes vean que de las 12 tribus, hay una tribu que se quedó con David. Hay una tribu que se quedó con David porque esa tribu tenía que servir para que naciera Cristo. ¿Verdad? Porque dijo que el trono de David era para siempre. Y le dijo a Salomón que iba a romper el reino, pero que no lo iba a romper cuando estaba él por amor a su papá. Pero en tu hijo te voy a castigar. Entonces, acuérdense pues cómo funciona Dios, porque si nosotros no ponemos atención cómo funciona Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios nos castiga a nosotros, y por supuesto que el castigo viene porque nosotros desobedecemos, pero no nos lo cobra a nosotros, sino que lo cobra a través de nuestros hijos. O sea que si usted se porta mal, a veces a usted le dice el Señor, te voy a dejar pasar a ti, pero a tu hijo no. Yo, dice, soy fuerte, celoso y visito la maldad de los padres sobre sus hijos. Entonces nosotros tenemos que ponerle atención a todas estas historias, porque estas historias, hermano, son para que usted sea instruido. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios castiga el mal comportamiento suyo sobre sus hijos? Porque esta lección nos debe de ayudar, hermano. Cristo necesitaba el reino que pertenece a la casa de David, porque Cristo tenía que nacer en la tribu de David, la tribu de Judá, porque él era el heredero del trono. ¿Cuántos dicen amén? Si todo el reino hubiera sido disuelto, si Dios hubiera deshecho totalmente todo el reino, nada hubiese quedado para permitir a Cristo que naciera como heredero real del trono de David. Así que Dios preservó una de las tribus para David, y aparentemente preservada para David, pero la realidad era que Dios la preservó para Cristo. Entonces, por favor pónganme mucha atención, porque esta lección de hoy nos debe de ayudar para que nosotros cuidemos a nuestros hijos. Yo conozco mucha gente rica en Guatemala, mucha gente rica, y si ustedes leen la historia de esa gente que es multimillonaria, billonaria, todos sus hijos siguieron los negocios que ellos empezaron. Y si usted ahora los mira, esos hombres son riquísimos. En Guatemala son empresarios riquísimos. Pero también hay familias que nunca se superaron, porque sus hijos no siguieron lo que sus padres empezaron. Yo conocí a compañeros que estudiaron conmigo. Sus papás querían que ellos llegaran a ser personas profesionales, que llegaran a ser personas que tenían visión. Y muchos de ellos los mandaron a estudiar. Pero ellos, después de que estudiaron, en vez de seguir el trabajo que empezaron sus padres, yo me recuerdo, uno de ellos era profesional. Su papá era doctor y él se graduó de doctor. Pero en vez de seguir el trabajo que empezó su papá, un doctor buenísimo, para que él llegara a ser un doctor mejor que su papá,
él decidió hacer películas. Y no lo digo por ti. Echó a perder todo lo que su padre, porque nunca le fue bien haciendo películas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Roboam, cuando le preguntó a los ancianos, eso sí lo hizo bien, pero él se dejó llevar por todos sus compañeros. Ahora, yo quiero decirle a todos los jóvenes que nosotros los amamos. Jóvenes, el hermano Carrillo los ama a ustedes. Pero yo pienso que algunos papás no aman a sus hijos en una forma normal. Porque muchos padres no les exigen a sus hijos. No cuidan a sus hijos. Ellos mismos son malos cristianos. Y no se lo estoy diciendo por usted. Ya si en caso esto pega ahí con usted, usted se dará cuenta que es una mera coincidencia. Pero hay papás. Y les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la iglesia cristiana de Estados Unidos, ahora que vino la pandemia, muchas iglesias se desaparecieron. Algunas las tuvieron que cerrar. Aquí cerca de nosotros, esa esquina de ahí de la Holt y la Vine, es un templo grandísimo. Yo ya entré ahí con mi esposa y se pierde uno allá adentro. Se pierde. Ahí caben 1,500 personas, abajo tiene todo lo mismo que tiene arriba, lo tiene abajo. Está lleno de clases que usted entra y no sabe ni a dónde está. Tiene que usar GPS para andar allá adentro, porque se puede perder. Pero ¿qué le pasó a esa iglesia? Esa iglesia tenía muchos miembros americanos, pero nunca se preocuparon ellos de que sus hijos continuaran el trabajo que ellos empezaron. Yo siempre le he dicho a los ancianos, miren hermanos, el día que yo me muera, si ustedes no son pilas, esto se va a acabar. Porque yo miro jóvenes que son hijos de ustedes, que ellos no tienen ni el más mínimo deseo de servir a Cristo. Y eso a mí me da tristeza, porque nos va a pasar las de Roboam. Cuiden a sus hijos, hermanos, porque si sus hijos no siguen esta iglesia, usted y yo nos morimos y esto se muere. Y ya muerto yo voy a decir, mejor me hubiera quedado yo con el dinero que dejárselos a ellos. Pero si esto se acaba después que yo me muero, hubiera sido mejor que me comprara una casa. Pero muchos de los muchachos de ustedes tienen la culpa. Porque si ellos no siguen esta iglesia, es porque todos nosotros no tuvimos una pasión. Yo la puedo tener, hermano. Y le doy gracias a Dios por mis hijos. Porque mis hijos tienen la misma pasión que yo. Yo le doy gracias a Dios por Aura. Ella tiene una pasión por esta iglesia, hermano. Por los niños. Ella da su vida por los niños. El seguir el consejo de los jóvenes los va a llevar a la desgracia a todos ustedes. No sigan el consejo de los jóvenes, hermano. Yo les dije la vez pasada, el joven con el joven se lleva.
Pero una iglesia donde los jóvenes no respetan a los viejitos es una iglesia que va a desaparecer. Porque los jóvenes tienen que continuar el trabajo. Solo imagínense ustedes lo que le ha costado al hermano Carrillo llevar esta iglesia hasta donde está. Y que ustedes no la lleven, hermano. Ustedes van a ser responsables y el reino se los van a quitar a ustedes porque a mí me lo dieron. Es muy importante, hermano, que estos jóvenes sean consagrados a Dios, hermano. Pero de usted depende. ¿Qué hace usted con ellos? ¿Qué les está enseñando? Si cada vez que hay servicio usted se los lleva a la playa, usted se los lleva a que vayan a ver a su familia. Eso no es correcto, hermano. ¿Por qué no atiende primero su iglesia y después atienda a su familia? Yo oí que algunos dijeron, háblanos, Padre, a través del pastor. Así que la iglesia es exitosa, el reino de Dios es exitoso cuando los jóvenes toman el consejo de los ancianos. Los que me conocen a mí por años, yo les he dicho, hermanos, si nosotros nos apasionamos por las cosas de Dios, nosotros vamos a ser exitosos. Y no solo el hermano Carrillo. Yo me moriré, hermano, pero ustedes quedan en el éxito. Por eso me gusta cuando Iván dice, hermanos, no debemos echar a perder el trabajo que el hermano Carrillo hizo. A veces hasta dicen, ya se está despidiendo el hermano Carrillo. Pues voy a estar como aquel que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Pero yo los hago responsables delante de Dios a todos ustedes. Porque de ustedes depende qué clase de hijos van a haber aquí cuando ya no estén los viejitos. Ustedes van a ser los encargados. Y qué pena, hermano, qué pena que muchos de ustedes no son, como dicen en inglés, dependables. Dios está esperando que ustedes sean dependables. Que no nos quiten el reino, hermanos. Porque el reino lo van a quitar sobre los hijos. Esas congregaciones se acabaron, hermano. Todos ellos vinieron con pasión. Ellos construyeron templos grandísimos. Ellos tuvieron su avivamiento, hermano. Decía Iván, no echemos a perder. Él lo ha dicho. Y por eso yo le digo, de ti y de los ancianos va a depender que esta iglesia siga. Pero de los papás que tienen a sus hijos jóvenes va a depender si hay predicadores o no hay. Porque yo miro a muchos de los hijos de ustedes que no veo en ellos predicadores. En algunos tal vez sí. Pero es porque ustedes no están apasionados. Apasionense. Dios dividió el reino. Dios dividió el reino, hermano. Y puede ser que por amor al hermano Carrillo deje tal vez algún anciano con un grupo de ustedes. Porque muchos, según yo veo, se va el hermano Carrillo y esta iglesia se divide. Yo ya no quiero oír a fulano ni a sutano. Oía al hermano Carrillo, pero imagínense, son profecías, hermano. Esto es para que usted abra sus ojos. Yo no lo dejo muy cómodo a usted. El día que me muera no lo dejo cómodo. Lo dejo responsable de que este trabajo no se vaya a devolver dos reinos. Roboam por un lado y Jeroboam por el otro.
Y fíjese que llama la atención, hermano, porque ¿qué le parece a usted? Mire, hubieron 43 reyes, 21 de Judá y 22 de Israel. Y fíjense pues, fíjense cómo funciona este asunto. De todos los reyes de Israel, porque suena bonito Israel, porque Israel es un nombre universal, hermano. Y fíjese, a 10 tribus le dio el nombre de Israel. Y solo a una le llamó Judá. Fíjese que todos quieren ser de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia, hermano, en general, Israel es un nombre universal. La iglesia tiene un nombre universal. ¿Qué prefieren muchos, llamarse Israel o Judá? Si Judá es chiquitito. Israel, 10 tribus. 10 tribus. Un nombre bonito, universal. Usted le pregunta a los cristianos y los cristianos dicen, somos la iglesia. Todos los cristianos dicen, somos la iglesia. Pero ¿qué le parece que Dios dice, solo Judá? 22 reyes de Israel, todos malos, todos. De Judá, solo 8. A veces te cuento los dedos, porque ya como ya uno ya de viejito dice 8 y está marcando 9. Solo 8 reyes de Judá fueron buenos. 13 reyes de Judá fueron malos, igualitos a los del reino del norte. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, porque después de esa división, después que se dividió el reino con Roboam, que fue el que no siguió el consejo, fíjese que todo el reino se lo quería dar porque Jeroboam vino. Jeroboam vino con todo el pueblo y le dijo, si tú nos escuchas y tú nos alivianas las cargas y tú nos hablas bien, seremos servidores tuyos para siempre. ¿Y qué dijo Roboam? Déjenme, voy a hablar con los... Y fíjese que le fue a hablar a los ancianos porque muchas veces aparentemente, hermano, como que nos estamos dejando guiar bien. Fue a pedirle consejo a los ancianos, pero también le pidió consejo a los jóvenes. Jóvenes, hermanos, matrimonios jóvenes, no se junten mucho ustedes sin tener ancianos al lado de ustedes. Yo le doy gracias a Dios. Hace poquito tuvieron una reunión en la casa de mi hija y mi hija me insistió que yo estuviera ahí. Y ella no había oído este mensaje. Si ustedes se reúnen, solo ustedes jóvenes, si no invitan a una pareja de viejitos, ¿por qué a los jóvenes les ponemos parejas que estén más mayores que ellos? ¿Y por qué ustedes no tienen otras parejas mayores que ustedes con ustedes en sus reuniones? Porque ustedes ya saben que les van a decir algo. A mí casi no me invitan algunos de aquí porque ya saben que les voy a decir algo. Lo que dicen pues, ya se fue el pastor, a bailar todos. ¿En serio? ¿En serio, hermano? Fíjese que muchas veces, muchos se juntan, pero no quieren que estén los ancianos porque ya saben que los ancianos no hacen lo que ellos hacen. ¿Ah? Por eso no nos invitan.
¿sí? Pero a mí no me molesta que no me inviten, hermano, porque los que se la pierden son ustedes. Cuando Dios los juzgue, los va a juzgar porque hacían cosas que no querían que los ancianos supieran. Pero amamos al pastor, hermano. Sí, sí lo amo, es un buen siervo y todo. Sí, pero me tienes marginado, retiradito. Prefiero estar con fulano y con sutano que con el hermano Carrillo. Ahora ni Gilmar dice cierto. Sí, porque regularmente Gilmar emocionado dice ¡cierto! Algunos hermanos que están estudiados así en teología, lo que estoy hablando le llaman la brecha generacional. Así le llaman ellos. Dice, hay una brecha generacional. O sea que los jóvenes, cuando hablan de los viejitos, es anticuados, pasados de moda. Ellos no nos entienden a nosotros. ...2024, invítame a estar contigo. Invítame. El pastor no viene. Invítame así como hacías antes. Antes, algunos de mí antes me invitaban. Venga, pastor, esté con nosotros. Pero desde que se juntan unos por ahí, hermano, con otro, ya no quieren a los ancianos, no los quieren. No, hoy no vinieron. No, hermano, esta es una amonestación, hermano. Esto se llama amonestación. Ustedes van a decir que el hermano Carrillo es aprovechado y que se aprovecha de la palabra. ¿Y pues de qué me voy a aprovechar si yo soy el predicador? Ahí está escrito. Yo solo estoy aplicando la palabra de Dios a nuestro comportamiento. ¿Sí? A veces me dan ganas de no decirles nada, pero no puedo, hermanos. Yo no puedo porque Dios me va a decir, y nunca les dijiste. En cambio, si me muero y se dividen, nos lo dijo. ¿Sí? Y ahí se acuerdan pues que me voy con ese recuerdo que si ustedes fracasan, mejor me hubiera gastado el dinero porque al vender aquí mejor me lo hubiera gastado, voy a decir, pero ya muerto. Y como dijo aquel, y ya muerto, ¿para qué quiero la vida? Estás muy serio, Alex. Estás pensativo, ¿verdad? ¿No? Yo siempre he querido que él sea un predicador. Y puede y tiene el potencial y todo. Si un día no lo llega a hacer, sus papás a saber qué hicieron con él. ¿No vinieron tus papás? No, en serio, hermano, mire, algunos hermanos yo aquí digo, Dios mío, ¿por qué ellos son así? ¿Por qué no tienen esto como su prioridad? ¿Por qué no tienen? Mire, hermano, aquí debería estar lleno, viernes lleno, domingo lleno, lunes, hermano. Yo tendría que decirles, ¿saben qué? Quédense en su casa, mejor no vengan. Pero ¿dónde está la prioridad, hermano? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Tomas en serio este asunto, hermano? ¿O toda la vida el pastor te va a tener que decir, tómalo en serio, pues? Y eso que no estoy enojado. El reino de Israel, ¿qué quieres tú, hermano? ¿Cuál cree usted que es el mejor nombre? ¿Israel o Judá? Ya dele un coscorrón ayer. Fíjese, Leo, ¿cuál cree que es el mejor? Israel. Y le dice la hermana Meli, Judá, hombre. ¿El reino de Israel o el reino? Yo creo, hermano, que hablando carnalmente nosotros favoreceríamos a Israel, hermano.
Sí, hablando carnalmente, nosotros favoreceríamos a Israel, porque Judá es muy local, es un término muy angosto. ¿Sí? Sin embargo, aunque el reino de Israel es muy universal, más que el de Judá, hermano, en la genealogía de Cristo no se incluye a ninguno de los reyes de Israel. En la genealogía de Cristo no se incluye a ninguno de los reyes de Israel. Ellos son universales, pero ellos fueron excluidos de la generación de Cristo. Eso es un aviso fuerte para nosotros, hermano. Porque tú puedes ser cristiano. Tú puedes ser una persona que diga, I'm a son of God, I'm a child of God. But you don't have part with Christ. And what do you want? Do you want to have part in Christ? Yes, I want to have part in Christ. Yo sí quiero tener parte en Cristo, hermano. Yo no quiero ser excluido de la generación de Cristo, hermano. Ellos nunca se asociaron con Cristo. Nunca. Asóciate, hermano, con Cristo. A veces no sé qué me da a mí, hermano, cuando alguien dice, el pastor porque le pagan que él lo haga. Si tú supieras que yo no solamente predico, hermano, yo administro. Yo soy un administrador. Yo hago los reportes anuales de la iglesia. Yo soy contador, yo lo sé hacer, hermano. Mi esposa sabe, y yo, si no estoy preparando mensajes, estoy poniendo al día los libros de la iglesia. Yo se los presento al que hace los taxis y él no me lo hace a mí, él me dice, me traes el resumen. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto quedó? ¿En qué lo usaste? ¿Cuáles son estos? Y tengo que presentar, hermano, cada año, para que ellos solo hagan con la computer las cantidades, las meten, hermano, y el papeleo, $650 me debes. ¿Qué tal si hicieran lo que yo hago, hermano? Pero algunos creen que el hermano Carrillo es... Soy administrador, hermanos. La iglesia es bonita porque Dios nos pone de administradores. Y dice Pablo que el que predica y es administrador tiene doble honor. Yo siempre le digo, gracias Señor que me hiciste contador, porque si no tendríamos que pagar a alguien que también llevara los libros de la iglesia. Casi ni amenes hay porque ustedes dirán, ay, que a él le pagan, que él lo haga todo. Hermanos, si ustedes son mis ayudantes, sin ustedes esto no camina, hermanos. Sin ustedes no hay predicación, no hay evangelización, no hay visitación, no hay nada. Es más, sin ustedes no se multiplican las ovejas. Los pastores se multiplican muy poco, pero las ovejas tienen que parir cada año. Imagínense usted, no, y ustedes no aceptan dos pastores, yo ya me di cuenta. Si cuando no estoy, dice, como no fue él, no voy. Pues son ovejas fieles, dice, oyen la voz de su pastor nada más. Y predica fulano y no quieren ni oírlo. Y predica sutano y no quieren ni oírlo. Pero como si viene el pastor, a ese sí lo quiero oír. Me acordé del nieto del Dani, ¿eh? Para allá se fue y cuando venía de regreso, ¿qué pasó? No vino mi maestra. Pero ahí está es que es otra, no acepta otra. Y ese, dijo aquel, ese es mi compañero. Hermanos, yo ya terminé de predicar. Y yo espero en Dios que Dios le haya tocado a usted su sensibilidad y su espíritu. No se moleste con el pastor, hermano, porque yo solo soy el cartero. Yo solo traigo las cartas, hermano. Este cuadro, como también los otros cuadros del Antiguo Testamento, hermano,
fueron escritos para nuestra instrucción y son tipo de lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos los mismos asuntos hoy en día, hermano. En principio, cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, todos los hermanos eran uno, hermano. Pero a cierto tiempo, la iglesia se dividió no en dos partes, sino en 1,500, 2,500, 3,500 partes, hermano. Ellos eran el pueblo de Dios, pero no estaban alineados a Cristo, hermano. ¿Qué significa eso? Y con esto termino. Estar fuera de la línea de Cristo significa que aunque ustedes son el pueblo de Dios, ustedes no están por Cristo ni para Cristo. Todos nosotros somos cristianos y todos somos el pueblo de Dios, pero ¿somos realmente puros? ¿Somos absolutamente para Dios o somos para algo más? Tú eres diácono, hermano. Respeta tus turnos. ¿Por qué no estás aquí cuando debes de estar? Respeta las cosas de Dios, hermano. Van a castigar a tus hijos. ¿Para qué te metiste a este negocio si no hiciste cuentas antes de meterte? Dice que ¿por qué no se hacen cuentas para ver si vamos a terminar la torre? Dice que cuando le vamos a hacer frente al enemigo, ¿por qué no hacemos cuentas si tenemos parque para hacerle guerra? ¿Aló? Si usted es algo aparte de Cristo, entonces usted no está alineado con Cristo, hermano. Y por esa razón, uno de los reyes del norte, siendo universales, fue incluido en la generación de Cristo. Arrepiéntase, todavía tiene tiempo, todavía va en el camino. Dice, entre tanto que vas en el camino, arréglate. Va a venir el tiempo que ya no vas a poder, hermano, y ya no vamos a estar nosotros aquí. Y vas a lamentarte y vas a decir, ¿por qué no hice caso? Dios nos va a juzgar a todos, hermano. Y nos va a juzgar por la administración de esta iglesia. Porque aquí todos somos siervos. Todos. Ocupa tu lugar. Ocúpalo. Pero no lo descuides. Yo a algunos con cortesía le digo, usted no viene a orar. A usted no lo vi el viernes. A usted no lo vi el domingo. ¿Qué pasa con usted? Imagínese que yo hiciera lo que ustedes hacen, no venir. Y hoy no hay predicación, hermanos, porque no vino el pastor. Usted me encuentra aquí todo el tiempo. Y algunos pues se enojan conmigo porque hasta les he dicho, no te enojes, no te enojes, no te conviene. Porque cuando los exhorto, algunos se ponen con cara de martillo. Quisieran pegarme, sí, hermano, quisieran pegarme, porque los estoy exhortando. ¿Cuántos reciben la exhortación? ¿Usted la recibe? Que Dios lo bendiga. Padre, Señor, yo te doy gracias en esta noche, porque yo no soy siervo de los hombres. Señor, yo soy siervo tuyo y cuando uno es siervo tuyo, Señor, no tiene temor que le hará el hombre. Señor, he entregado tu palabra con responsabilidad y con seriedad. Ahora solo te ruego que toque los corazones y que los corazones se vuelvan a ti, pero con una responsabilidad genuina, con una absolutez para ti, Señor, que ya dejen de estar jugando a la iglesita. Señor, en el nombre precioso de Jesús te lo ruego y a ti doy la gloria y la honra ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice, que Dios me los bendiga y me